introducimos el concepto de sistema de vectores equivalentes. Supongamos, como siempre, que V es un espacio vectorial y supongamos que tenemos L1 y L2 subconjuntos de V finitos, ¿vale? Entonces, diremos que L1 y L2, estos dos conjuntos, son sistemas equivalentes. Fíjate que estoy llamando en todo momento a los sistemas, son conjuntos de vectores, conjuntos finitos, ¿vale? Son sistemas equivalentes si el subespacio generado por L1 y el subespacio generado por L2 es el mismo. O sea, si ambos generan lo mismo. Dos conjuntos de vectores son equivalentes si generan lo mismo. Entonces, bueno, este concepto para nosotros va a ser bastante importante porque, bueno, cuando tienes el subespacio generado por un conjunto de vectores y eso te da un subespacio, ¿vale? Entonces, pues tú tienes que lo de dentro de lo que está en triángulos, pues eso es un sistema generador. Entonces, yo con este concepto pues voy a hablar de sistemas equivalentes, o sea, de sistemas generadores también del subespacio en cuestión. Y lo que me va a interesar es encontrar sistemas equivalentes más sencillos. Genial. Entonces vamos a ver un ejemplo de sistemas equivalentes y como lo voy a demostrar, pues voy a hacer algo muy sencillo, ¿vale? Vamos a considerar en R2, que es un R espacio vectorial, como sabes, pues el conjunto L1 formado por el vector el 1, 2, muy sencillito, y el conjunto L2 formado por el vector 2, 4. Entonces, vamos a demostrar que L1 y L2 son sistemas equivalentes. Bueno, para demostrar que son sistemas equivalentes tenemos que ver que generan lo mismo. Entonces hay que demostrar que el subespacio generado por el vector 1, 2 coincide con el subespacio generado por el vector 2, 4, para ver que esos sistemas son equivalentes. ¿Vale? Entonces esto doble inclusión. Inclusión hacia la derecha. Supongamos que V pertenece al subespacio generado por el vector 1, 2. ¿Vale? Entonces, por definición, sabemos que V será combinación lineal de 1, 2. Existe alfa perteneciente, en este caso estamos trabajando en R2, el cuerpo es R, tal que V es igual a alfa por 1, 2. Pero yo quiero ver que es combinación lineal de 2, 4, para ver que está ahí en ese conjunto. Entonces esto, pues lo que hay que hacer es lo siguiente. Pones alfa y ahora aquí te pones 2, 4, a ver si me cabe todo bien. Y claro, eso quiero que dé 1, 2. Entonces pones aquí un medio y aquí pones 1 medio. Fíjate que 1 medio por 2 te queda 1 y 1 medio por 4 te queda 2. Ya sacas el 1 medio fuera y tendremos 1 medio alfa por 2, 4. Ya hemos demostrado que existe un escalar tal que V es igual a ese escalar por el vector 2, 4. Por lo tanto, de aquí llegamos a que V pertenece al subespacio generado por el 2, 4. ¿Por qué? Porque es combinación lineal de 2, 4. ¿Vale? Vamos a la inclusión hacia la izquierda. Supongamos que ahora tenemos un vector V que pertenece al subespacio generado por 2, 4. Esto ya va a ser muy fácil. Entonces sabemos que existirá un alfa perteneciente a R tal que V será alfa por 2, 4. Bueno, esto es alfa y ahora el 2, 4, tú quieres ver que ese vector V es combinación lineal de 1, 2, pues escribes ese 2, 4 como 2 por 1 y el 4 como 2 por 2. Y entonces sacas el 2 fuera, te quedaría alfa, el 2 fuera, 2 alfa y ahora el 1, 2. Y esto es
un número por el vector 1, 2, es una combinación lineal de 1, 2. Y por lo tanto acabamos de demostrar que V también pertenece al subespacio generado por 1, 2. Por lo tanto hemos demostrado la doble inclusión y así se tiene la igualdad. Así se tiene pues que L1 y L2 son sistemas equivalentes. Y se acabó. Presentamos una propiedad fundamental que nos va a decir cómo obtener sistemas equivalentes de vectores a un conjunto de vectores dado. Esta propiedad es muy importante y además te va a sonar, te va a sonar porque estas cosas ya las has hecho. Ahora después comentamos. Entonces, supongamos como siempre que V es un K-espacio vectorial y vamos a escribir ahí un conjunto de vectores de V. Y L1 es un conjunto, pues vamos a escribirlo así un poco de una forma especial, pero es porque me va a hacer falta después. Ahí tenemos un primer vector, ahora un vector que ocupa la posición iésima, así hasta llegar a otro vector que ocupa la posición jésima y finalmente llegamos al último vector que será VR. Y esto es un subconjunto de V. Entonces, en primer lugar, si tenemos un escalar distinto de 0, atención, el escalar tiene que ser distinto de 0. Y L2, bueno, ahí solo voy a trabajar con el VI. Voy a escribir ese mismo conjunto, los mismos elementos, excepto en la posición I, que en lugar de poner VI, voy a poner lambda por VI. V1, lambda VI, VJ, VR. Entonces, L1 y L2 son sistemas equivalentes. O sea, que si yo tengo un conjunto de vectores y sustituyo uno de sus vectores por ese vector multiplicado por un escalar distinto de 0, fundamental que sea distinto de 0, que estés seguro que es distinto de 0, que siempre sea distinto de 0, eso lo digo por si estés trabajando con algún parámetro. Entonces, si yo tengo un conjunto de vectores y sustituyo uno de sus vectores por ese vector, ley de composición externa, un escalar distinto de 0, entonces ese nuevo conjunto de vectores es equivalente al inicial, o sea, generan lo mismo. ¿Vale? Entonces, aquí remarcar que el escalar tiene que ser distinto de 0. Y lo segundo, si tenemos ahora un escalar 0 o no 0, aquí te da igual, y L2, aquí lo que hacemos es sustituir pues uno de los vectores por otro vector, ahora decimos cuál es, copiamos VI, mantenemos VI, y ahora el que cambiamos es el VJ, que en lugar de poner VJ ponemos lambda por VI más VJ. O sea, sustituimos VJ por VJ más una combinación lineal de otro vector. Bueno, esto que ponemos aquí, combinación lineal de un vector, pues también se cumple si ponemos una combinación lineal del resto de vectores, pero con eso me sobrará, ¿vale? Si yo tengo un conjunto de vectores y sustituyo uno de los vectores que lo forman por ese vector más otro vector por un escalar, entonces el sistema que obtengo, el conjunto de vectores, también es equivalente al inicial. Entonces L1 y L2 son sistemas equivalentes. Bueno, pues no voy a presentar la demostración de este resultado porque es un tanto técnica, no es difícil, pero hay que ir con un poquito de cuidado y yo creo que no nos va a aportar mucho, ¿vale? Y bueno, este resultado pues lo que va a permitir es obtener sistemas equivalentes
más sencillos que los de partida. O sea, vas a tener un subespacio generado por unos vectores y vas a poder obtener sistemas generadores más sencillos. Por ejemplo, lo segundo que hemos puesto aquí lo que te va a permitir es hacer ceros, como veremos en los ejemplos. Y lo primero que hemos puesto ahí, pues multiplicar por un escalar distinto de cero, pues esto lo que te va a permitir es, si tú tienes pues un vector donde sus componentes, pues alguna de ellas o más de una son fracciones, pues multiplicar por un número para obtener un sistema equivalente donde los vectores que lo forman pues no aparezcan fracciones, ¿vale? Por ejemplo. Bien, entonces, bueno, por lo que comentaba yo al principio de que esto te sonaría, bueno, esto es lo que llamamos operaciones elementales. O transformaciones elementales, si quieres, operaciones o transformaciones elementales sobre un conjunto de vectores, ¿no? Si quieres, sobre un conjunto de vectores. ¿Vale? Y esto, pues como decía, pues te va a sonar porque esto es lo que hacemos nosotros también cuando tenemos una matriz y, por ejemplo, queremos calcular su rango y obtenemos matrices equivalentes. Realizamos esto, realizamos operaciones elementales sobre las filas o las columnas de la matriz para hacer ceros y así obtener el rango de la matriz. También estas cosas, pues la segunda se hace pues para calcular determinantes y tal, o sea que son cosas que conocemos. De hecho, nosotros cuando a partir de un conjunto de vectores pues queramos obtener un conjunto de vectores que sea un sistema equivalente más sencillo, pues nosotros lo que haremos es poner esos vectores como vectores filas de una matriz. Entonces aplicar estas operaciones elementales trabajando con la matriz, siempre teniendo en cuenta pues que realmente estás trabajando con las filas, con los vectores, y nosotros con ese lenguaje de matrices, pues como estamos más acostumbrados, pues va a ser mucho más cómodo, siempre recordando pues eso, que en realidad estamos trabajando con vectores que no son las filas de esa matriz. Entonces cuando realicemos operaciones elementales sobre un conjunto de vectores y escribamos esos vectores en una matriz, pues esas operaciones elementales serán sobre las filas, no sobre las columnas, porque estamos trabajando con los vectores que son las filas. Pero eso ya lo iremos viendo posteriormente.